Buenos días, ¿cómo están? Vamos a saludarnos unos a otros. ¿Todos tuvieron buena semana en paz? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a orar juntos. ¿Sí? Oramos juntos. Dios Padre, que nos amas, te damos gracias. Éramos pecadores, pero tú nos has llamado primero con tu amor y misericordia, nos has dado vida eterna. También estás guiando nuestra vida con tu mano todopoderosa. Nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte y queremos confiar en ti, en tu mano poderosa, para recibir la fuerza de ti, sabiduría para vivir el resto de nuestra vida como cristianos firmes, para que en el día de Señor, cuando estemos en el juicio de Cristo, todos nosotros queremos recibir alabanzas como buen y fiel siervos. Es que por favor, agarra nuestro corazón para que vivamos la vida no para las cosas vanas, sino para la gloria de Dios. Oramos para seminario bíblico de Grupo 61, que más almas puedan venir a escuchar palabra y por favor une nuestro corazón para enfocar en predicar el evangelio, para ver la obra de Dios en salvación. También desde 2 de febrero tenemos seminario bíblico en la iglesia. Por favor, une nuestro corazón para también predicar el evangelio. Ayuda a todos nosotros para escuchar tu palabra y asegurar nuestra fe. Y entre hermanos, hermanas, si alguno está pasando algún momento difícil, por favor, con tu mano todopoderosa, da consolación, da fuerza para que pueda ser recuperado. Y esta mañana estamos aquí para escuchar la palabra. Por favor, Dios, guíanos con tu palabra y enséñanos. Y si nuestro corazón está duro, con tu palabra quebranta nuestro corazón de piedra. Si nuestro corazón está frío, con tu fuego de palabra, por favor, calienta nuestro corazón para que con celo y pasión podamos volver a ti y vivir la vida para nuestro Señor. Así que guíanos y enséñanos. Todo el tiempo confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Versículo 17 y 18. Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Vamos a leer juntos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y estamos aprendiendo el libro de Mateo, y desde capítulo 5 hasta capítulo 7, ¿sí? El sermón en el monte. Y aquí, en versículo 17, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Aquí la ley y los profetas se refiere a los antiguos testamentos. Recuerda, cuando Jesús vino, no hubo Nuevo Testamento escrito todavía, ¿verdad? Es que solo hubo Antiguo Testamento, ¿sí? La Biblia de los hebreos. Y Jesús dijo, yo no vine para abrogar, sino para cumplir. No es que Jesús está creando nueva ley. ¿Sí? Hay muchas leyes, hay 613 leyes que fueron escritos en Antiguo Testamento y Jesús vino a cumplirla. Jesús es el cumplimiento de la ley.
Él enseñó otra vez a los judíos qué significa las leyes. Los judíos reinterpretaron significado de las leyes en su propia manera, pero Jesús explicó significado de las leyes. Por ejemplo, la Biblia dice no matarás. Eso significa no solo matar físicamente, está hablando de desde su corazón. No debe aborrecer a sus hermanos. También no cometerás adulterios. Eso significa no solo aparentemente, pero la Biblia habla que la persona que mira a la mujer para codiciarla y adulteró con su corazón. Jesús elevó estándar de la ley otra vez. Mientras los judíos bajaron criterio, Jesús reelevó su significado. También Jesús cumplió completamente las leyes, ¿verdad? Él cumplió. Solo una persona que cumplió la ley es Jesucristo. También, si no cumple la ley, recibe maldición, la Biblia habla. Y Jesús recibió la maldición de la ley en lugar de nosotros. Y Él tomó todos nuestros pecados y pagó el precio. Y el que cree en Jesús tiene Espíritu Santo. Y si tiene Espíritu Santo, ya puede vivir cumpliendo las leyes. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Amor. Dios nos ha dado amor y con amor podemos amar a Dios con nuestro corazón. También podemos amar a unos a otros. Es que Jesús no vino a abrogar la ley, sino para cumplir. Y última vez, hemos aprendido Jesús quien cumplió las leyes. Hoy vamos a aprender sobre Jesús quien cumplió las profecías de los profetas. Antiguo Testamento habla sobre la venida de Jesús. Está hablando detalladamente que vendrá el Mesías, el Cristo, y va a hacer las cosas. Y Antiguo Testamento, ¿cuándo fue escrito? Hace 1500 antes de Cristo, los libros de Moisés, y últimos libros como Zacarías, también libro de Malaquías, fueron escritos 400 años antes de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Fue cumplido ya hace 400 años antes de la venida de Jesús. Y está hablando detalladamente sobre la vida de Jesús. ¿Cómo iba a venir? ¿Cuándo iba a venir? ¿Qué iba a hacer? ¿Dónde iba a hacer su ministerio? ¿Cómo iba a morir? ¿Qué iba a decir cuando muere? Y detalladamente cumplió. Y hay más que 300 profecías sobre Jesucristo que está escrito en Antiguo Testamento. Y alguien calculó, de 300, si la persona puede cumplir 8 probabilidad de cumplir 8 de estos será 1 en 100,000 billones. Muy difícil cumplir aún 8 de las profecías, ¿verdad? Pero Jesús solo cumplió 8 de eso. No, Él cumplió todo, más que 300 profecías. Eso es milagro. Así que la prueba que podemos creer en Dios es por medio de Cristo, el que cumplió todas las profecías. Si no hubiera sido Dios, habría sido imposible cumplir todas estas profecías por medio de una persona. Pero Jesús cumplió. Así que eso es grande milagro. Y esto nos muestra que Dios cumple todas las palabras que está escrito. Así que aún Mateo capítulo 5 veamos. 5 versículo 18. Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Miren, en la letra, por ejemplo, un acento, ¿verdad? Un acento pasará. Ese acento puede ser como J o tilde. Pero ni una J ni tilde, va a perecer. Todo va a ser cumplido, antes de terminar cielo y la tierra. Dios es creador. Dios es soberano. Y Él dijo la palabra y nos ha dado la palabra escrito. 66 libros. Y Él está diciendo, el mundo no pasará, el cielo no pasará hasta cumplir
todas las profecías. Y Jesús mostró por medio de su vida que Él cumple todas las palabras. Así que hoy vamos a aprender cómo Jesús cumplió las profecías. Vamos a ver profecías escritas en Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Él cumplió con su vida. Y podemos ver, esto es milagro. Y entonces, si Jesús cumplió todas las promesas escritas, entonces, resto de las palabras, resto de las promesas, también Dios cumplirá o no. Claramente, podemos entonces también tener confianza. Resto de la promesa, también Dios cumplirá. Entonces también podemos tener grande confianza en la palabra, vivir nuestra vida según la promesa, entonces recibiremos la bendición prometida en la Biblia. Así que hoy, con el tema, Jesús quien cumplió las profecías de los profetas. Yo no creo que podré terminar toda profecía. Hoy vamos a aprender sobre su nacimiento, las profecías sobre su nacimiento y ver cómo Él cumplió todos estos. ¿Sí? Primeramente vamos a ver algunos versículos. Libro de 1 de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 10. La Biblia habla desde Antiguo Testamento que Jesús iba a venir para cumplir la salvación. ¿Sí? Versículo 10. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de gracia destinada a vosotros, ¿sí? Gracia de salvación, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba el antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Sí? Aquí dice, escudriñando qué persona, qué tiempo indica Espíritu de Cristo. ¿Sí? Los profetas estaban escudriñando, estudiando, ¿sí? Investigando sobre Cristo. Ellos en el Antiguo Testamento, profeta Isaías habló bien sobre Mesías. Jeremías habló bien sobre Mesías. Ahora en el libro de Moisés dijo, Dios dará profeta como yo y debes escuchar. Y todos profetas, toda la gente estaba escuchando y esperando a ese Cristo. ¿Cuándo vendrán? ¿Cómo vendrán? Estaba escudriñando diligentemente. Y cuando Él vino, ¿sí? Los apóstoles empezaron a predicar. Él es el Mesías prometido en Antiguo Testamento. Él es Cristo quien vino por nuestros pecados. ¿Sí? Los profetas estaban prediciendo y los apóstoles ya estaban testificando. Así que toda Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, están testificando ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Jesús también dijo, ¿sí? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los dos están dando testimonio de Cristo. Así que si vemos la palabra en Antiguo Testamento, podemos ver Cristo. Si vemos Nuevo Testamento, podemos ver Cristo. Él cumplió toda la Biblia. Veamos Lucas 24. Hoy vamos a buscar muchos versículos porque estamos comparando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hoy va a ser como un estudio, ¿sí? Estudio de la Biblia. Lucas 24. Después de haber resucitado, dos discípulos estaban yendo a su casa Emao triste. Jesús murió muy triste. Y Jesús, después de haber resucitado, vino a hablar, pero ellos no pudieron reconocer.
¿Sí? ¿Y por qué te ves triste? ¡Oh! ¿No han escuchado? Jesús murió y todo el mundo sabe. Ah, ¿verdad? Y empezó a hablar, pero ¿no recuerda? La Biblia habla que Él iba a resucitar. ¿Sí? Utilizando Antiguo Testamento, explicó, veamos, 24. Capítulo 24, versículo 25, aquí, Jesús dijo, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sí? Era necesario porque ya fue profetizado en todo Antiguo Testamento, ¿sí? Que Él iba a morir, que iba a resucitar. ¿Sí? Y 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Miren, él empezó a explicar utilizando la Biblia. En Israel ellos contienen 3 partes de la Biblia. Nosotros decimos Antiguo Testamento, pero para los judíos, durante ese tiempo no era Antiguo Testamento, solo hubo libro de Hebreos, ¿verdad? Así, solo Antiguo Testamento. Y su manera de categorizar es un poquito diferente. Primer 5 es Moisés, libro de Moisés, como mismo, ¿verdad? Pero resto, ellos lo llaman Nevim. Nevim significa los libros de profetas, ¿sí? Los profetas. Y Ketuvim. Y el Ketuvim, primer libro es Salmos. Así que cuando israelitas, ellos dividen su Biblia, dice, desde Moisés y de los profetas y los Salmos. Así ellos dividen. Así que Jesús también estaba explicando en tal manera. Veamos, capítulo 24, versículo 44, miren, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Está hablando no solo mandamientos, está hablando Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y en los profetas, ¿sí? Estos son Nevim, ¿sí? Torah, Nevim y en los Salmos, Ketuvim. 3 maneras de dividir Antiguo Testamento a los judíos. Así que todo Antiguo Testamento estaba hablando sobre mí. Así que Jesús, abriendo la palabra, explicó que yo cumplí todas estas profecías. Jesús es cumplimiento de la palabra, ¿sí? Él es el verbo que se hizo carne, ¿verdad? Es Jesús. Así que hoy vamos a ver cómo Él cumplió todas estas cosas. Vamos a ver Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Versículo 21 y 22. 21, aquí habla sobre el nacimiento de Jesús. Mateo 1, versículo 21 y 22. Leamos juntos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, un virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí ángel se mostró a José, y en San Lucas habla que también a María. Fue mostrado diciendo, tendrá hijo, pero todavía no era casada María. Pero dijo, esto fue concebido por Espíritu Santo. Espíritu Santo, y lo llamará Emmanuel. Significa Dios con nosotros.
¿sí? Y la Biblia habla para que, ¿sí? Escrito, para que escritura va a ser cumplida. ¿Sí? ¿Sí? Se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Su nacimiento también era cumplimiento de la palabra. Entonces, desde cuando en la Biblia habla sobre Mesías, sobre Cristo, ¿eh? Primera profecía es en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Cuando cometió pecado los hombres, ¿sí? Adán y Eva, ellos fueron expulsados, ellos también recibieron maldición, recibieron dolor de dar a luz, también ellos empezaron a sudar, empezaron a trabajar, toda maldición vino. Pero no solo dio maldición, pero Dios teniendo compasión hacia los hombres, prometió que iba a enviar a alguien. ¿Quién? ¿Sí? Él dijo, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es ti? ¿Sí? Serpiente, ¿verdad? Es diablo. ¿Sí? Mujer, y entre tu simiente y la simiente de mujer. ¿Sí? ¿Quién es simiente de mujer? Nosotros somos venimos de simiente de hombre, pero solo uno vino por simiente, vino por simiente de mujer. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Está hablando que vendrá persona que viene, ¿sí? Separado de generación de Adán. Él va a venir y va a herir, ¿qué? Herir cabeza de diablo. Cuando Jesús vino en la cruz, ¿sí? En la cruz él fue crucificado, pensaba, yo gané, diablo pensaba, porque la Biblia dice, tú le herirás en el calcañar. Pensaba, ya yo gané, pero es en la cruz que dijo, cumplido es. Por medio de todo eso, él cumplió la salvación, ¿sí? Que simiente de mujer, ¿sí? Va a herir la cabeza de simiente de diablo, ¿sí? Es que está mostrando desde Génesis que iba a venir, ¿sí? El que va a nacer por virgen, ¿sí? Isaías 7, veamos, Isaías 7. Así que Jesús no vino por Adán, él vino por medio de Espíritu Santo. Isaías 7, 14. Hace 700 años antes de Cristo ya está prometiendo que iba a nacer el Hijo. Versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Qué señal tendrá? ¿Sí? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Podrá Virgen dar a luz? Es imposible. Pero este milagro nos mostrará que viene el Mesías, ungido, Cristo. ¿Sí? Mesías significa ungido. ¿Sí? Mesías es nombre ungido en hebreo. Cristo es mismo significado en griego. ¿Sí? Cristo y Mesías es mismo significado, solo hebreo y griego. Y Él vendrá. Él vendrá como por virgen, concebirá, dará a luz un hijo. Él va a nacer y lo va a llamar, ¿qué? Emmanuel. ¿Quién es Él? Jesús, ¿verdad? También Anel entonces dijo que lo llamará Emmanuel. Jesús vino por medio de virgen. No conocía hombre, María todavía, pero por medio de la virgen vino Jesús. En Gálatas dice 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y la Biblia habla que este Mesías va a venir por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacob, por medio de Judas, por medio de David. ¿Sí? Vamos a ver. Libro de Génesis. Génesis. Capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Es importante entender que la palabra se cumple completamente.
Génesis capítulo 12. Y está prometiendo que iba a dar, ¿sí?, grande bendición, pero ¿por medio de quién? Por medio de descendiente de Abraham. Capítulo 12, versículo 3. ¿Sí? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice, por medio de Abraham, todas las familias, todo el mundo va a recibir bendición, ¿verdad? Y aquí explica más detalladamente versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Sí? No es descendencias, pero descendencia daré esta tierra. ¿Sí? Es una persona que está hablando. Aún en hebreo está hablando de una persona. ¿Sí? Un simiente. ¿Sí? Y veamos capítulo 22 de Génesis también. 22. Capítulo 22. Después de haber ofrecido Isaac, Dios también otra vez confirma esta promesa. 22, versículo 18. Dice, en tu simiente, sí, aquí, simientes o simiente. Simientes, ¿verdad? Una persona. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? Dios bendijo más. Después de haber ofrecido Isaac, está prometiendo por tu simiente. Por tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Qué está hablando? Está prometiendo la venida de Jesús. ¿Sí? Por medio de Jesús, todo el mundo va a recibir eterna bendición. Nosotros también, por medio de Jesús, hemos recibido salvación, ¿verdad? Jesús vino por los judíos. Él utilizó genealogía de Abraham para venir a este mundo. Sí. Aquí en Gálatas también explica más detalladamente. Veamos, Gálatas capítulo 3. Está hablando, ¿qué bendición está hablando aquí? Gálatas capítulo 3. En capítulo 3 de Gálatas está hablando que nuestra salvación es por medio de la fe, no por la obra de la ley, sino por la fe podemos recibir salvación. Y Gálatas capítulo 3 explica aquí. Miren, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No cuando él ofreció Isaac, sino cuando él creyó en la palabra de Dios, Dios lo contó justicia. Y sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aunque no somos físicamente de sangre hijos de Abraham, si creemos en Jesús por medio de la fe, si creemos, también somos hijos de la fe. Abraham. Y 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dilo de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hemos visto ese versículo, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? 9, leamos juntos. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿sí? Miren, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Espíritu. No solo judíos, por medio de Abraham, ¿sí? Por medio de Abraham, todos los gentiles también recibirán bendición de Cristo cuando creemos, ¿verdad? Y miren, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente
simiente, ¿verdad? A su simiente, no dice a las simientes. ¿Sí? Está hablando detalladamente una persona. Sí, también, ¿verdad? Aquí también está diciendo, la Biblia no dijo simientes, está hablando simiente, está hablando de una persona. ¿Sí? Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo, ¿verdad? En el libro de Génesis, cuando Dios dijo a Abraham, ¿sí? Por tu simiente bendeciré a todo el mundo. Este simiente está hablando una persona que va a venir por medio de Abraham. ¿Y quién es él? ¿Quién es él? Aquí, 16. Otra vez, leamos juntos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso, cualquier persona que cree en Jesús puede ser justificado y recibir vida eterna, la salvación por medio de fe. Así como Abraham creyó en Dios y fue contado justificado, también nosotros por medio de creer en Jesús, quien es simiente de Abraham, también nosotros somos contado justificado y somos salvos por medio de la fe. Esta promesa ya fue dado a Abraham. Por tu simiente serán benditos todas las naciones. Y no solo Abraham, también dijo que esta bendición continuará a Isaac. Abraham tuvo también muchos hijos, ¿sí? Ismael, también Isaac, también otros 6 más. Pero no por otra persona, pero esta bendición continuará a Isaac. Veamos, Génesis capítulo 17. La Biblia no está ampliamente profetizando, muy detalladamente, ¿verdad? Para que podamos creer. Génesis capítulo 17. Versículo 19. 17, versículo 19. Leamos juntos. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Sí? No está diciendo entre tus hijos. ¿Sí? Sí, entonces, si dice más ampliamente, es más posible cumplir, ¿verdad? Pero está más determinado diciendo, no Ismael, no otro, sino por Isaac, hijo de Sarai, yo voy a bendecir, ¿verdad? Vamos a ver, capítulo 26. Capítulo 26. Versículo 4. A Isaac también Dios habló. A Isaac, capítulo 26, versículo 4. De 3 voy a leer. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Verdad? Esta promesa que fue dado a Abraham también fue dado a Isaac, no a otros hijos. Entonces, la probabilidad de cumplir es más complicado, ¿verdad? Es más detalle, porque hay muchos hijos de Abraham, pero de Abraham solo de Isaac. Y esta promesa también fue dado ¿a quién? A Jacob. ¿Sí? Originalmente hubiera recibido esta bendición ¿quién? Esaú, ¿verdad? Pero Esaú, ¿sí?, menospreció esta bendición. ¿Sí? ¿A qué? Dice, siendo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Esaú, muy bueno, pero no importa. Él estaba muy ocupado calzando, ¿sí?, comiendo carne, y no le importaba tanto sobre esta bendición. No entendía qué tan grande es esta bendición, que por ver su simiente vendrá Jesús. Así que lo tomo muy ligeramente, pero Jacob, ¿cómo lo tomó? Yo quiero esta bendición que mi
Abuelo está hablando, mi papá está hablando. Esto quiero yo, pero solo mi hermano puede recibirlo. Así que él está pensando, ¿cómo puedo recibir esa bendición? ¿Sí? Habló. Cuando estaba tenía hambre, estaba, por favor, vamos a cambiar. ¿Sí? Yo voy a dar sopa, me da esta bendición. Tú lo quitas. ¿Sí? Tú lo tomas. Así está pensando Esaú. Muy malo, ¿verdad? Y luego, por engañar, ¿sí? Por engañar. La manera no es buena, pero él tenía grande deseo. Así que esta bendición vino ¿a quién? Isaac. Él recibió esta bendición. Así que Dios también confirmó. Veamos Génesis 28. Versículo 14. Aquí dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y tú extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa promesa fue dado ¿a quién? ¿Esaú o Jacob? Jacob, ¿verdad? Nosotros también debemos aprender por medio de Jacob, ¿sí? Queriendo recibir bendición de Dios. Última semana, ¿qué hemos aprendido? ¿Sí? Aquí, ¿qué hemos aprendido? ¿Sí? ¿Oración de quién? Jabez, ¿verdad? Él también quería, ¿sí? Dame, por favor, dame bendición. Él quería recibir bendición de Dios. Y aquí, él estaba pidiendo ¿qué? Estaba diciendo a Dios de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob, ¿verdad? Jacob quería bendición de Dios. Por favor, dame bendición. Y esta bendición vino a Jacob. ¿Y cuántos hijos tuvo Jacob? 12, ¿verdad? Y entre 12, ¿sí? Fue profetizado que vendrá esta bendición de Cristo a Judá. Vamos a ver Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, Jacob está bendiciendo a sus hijos antes de morir. Y dice así. Génesis capítulo 49, versículo 10. Está bendiciendo cada hijo de 12. Y entre 12 a Judas así dice. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, quien lo despertará. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí está prometiendo que Judas es como cachorro de león. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Sí? Cachorro de león. Cachorro es ¿qué? ¿Grande o pequeño? Pequeño, ¿verdad? Él es pequeño. Entonces significa acá que hay león grande. ¿Qué está hablando? De Jesús, que iba a venir como león, como juez, como el rey, ¿verdad? Él es cachorrón. Y también, versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es cetro? ¿Qué es legislador? Es lo que tiene gobernador, ¿verdad? El rey va a venir por medio de ¿quién? Por medio de tribu de Judá, ¿verdad? Fue prometido a Judá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Judas, miren, ¿quién era su primer hijo? Primer hijo de Jacob. Rubén, la Biblia dice que era muy talentoso, tenía muchos dones. Pero ¿qué pasó? Él cometió grande pecado. Miren, versículo 3. Hubiera recibido esta bendición Rubén. ¿Pero por qué no Rubén? Versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, principio de mi vigor.
principal en dignidad, principal en poder. Tenía grande poder, también tenía buen corazón. Miren, mientras todos otros querían vender a José, él quería salvarlo, ¿verdad? Rubén tenía buen corazón. Pero miren, versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envilleciste subiendo a mi estatua. Él cometió pecado con esposa de ¿quién? Jacob. Así que no recibió esta bendición. Aunque tenía muy grande, buenos talentos, muy grande, sí, corazón, sí, pero no recibió. ¿Sí? Dice, era como impetuoso como las aguas. Nosotros también podemos ser cristianos impetuosos como las aguas. ¿Cómo es las aguas impetuosos? Cuando lo hirve, muy caliente, ¿verdad? Muy caliente. Pero si no pone fuego, ¿qué pasa? Enfría rápidamente. Nuestra vida cristiana puede ser así. A veces en el principio de año, así como puede morir por Dios, pero en julio, agosto, ¿sí? Septiembre, ya no viene. ¿Dónde está esta hermana? ¿Dónde está este hermano? Ya no sabes. No contesta tu celular. Otra vez, en el principio de año, yo estoy listo para servir a Dios. Pero pasando marzo, abril, ¿sí? Cansado, impetuoso, como agua. ¿Debemos ser así? No. ¿Sí? Debemos terminar bien nuestra vida cristiana, ¿verdad? Así, para recibir bendición de Dios. Entonces, él es primera persona, él fue descalificado. ¿Cuál es segundo y tercero? Simeón. Y tercero, Leví. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 5, miren. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjaretaron toros. ¿Qué hicieron ellos? Recuerda cuando Dinas, su hermana, en libro de Génesis fue violado, ¿verdad? Entonces estaban muy enojados. Así que Leví y Simeón, ¿qué hicieron? Fueron a matar todos ellos. Y mataron todos ellos. Causó un grande problema. Así que descalificado. Y cuarto hijo, Judas. Así que Judas, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Así recibió esta bendición a Judas. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de Raquel o Lea? ¿Hijo de Raquel? No, Lea, ¿verdad? Lea toda su vida no recibió amor de su esposo, pero ella tenía fe. Nombrando Rubén, nombrando Simeón, nombrando Leví, está pensando, esta vez mi esposa me amará, esta vez mi esposa me unirá. Pero nunca hasta morir, Jacob miró a Lea, solo a Raquel, ¿verdad? Pero ella dijo, yo voy a llamar mi cuarto hijo Judas, significa alabanza. Yo voy a alabar a mi Dios. No importa si mi esposa no me ama. Yo voy a alabar a Dios. Lo nombró Judas. Judas, ¿qué pasó? Hijo de Lea. Recibió bendición de quién? De tener Jesucristo nacido. También Leví. Los sacerdotes vinieron de Leví también. Recibió Lea más bendición espiritual. Aunque Lea era más hermosa, ¿sí? También recibió tanto amor, atención de la persona. Ella no tenía grande fe, ¿verdad? Pero Lea tenía buena fe, ¿verdad? Así vino esta bendición. Y la Biblia habla que esta bendición seguirá. ¿Y por medio de quién? David. Veamos, libro de 2 de Samuel. David era descendiente de quién? Obviamente descendiente de ¿qué tribu? ¿Leví? No, Judá, ¿verdad? Judá. Veamos, 2 de Samuel. Capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 12. Aquí habla. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y le seré a él padre, él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y versículo 16, leamos juntos. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Miren, ¿quién era el primer tribu de los reyes? ¿Quién era el primer rey? Saúl. ¿Sí? Saúl era el primer rey. Él fue escogido como rey. Pero ¿qué pasó? Saúl desobedeció, ¿verdad? Así que ¿quién se hizo segundo rey? David. Y Dios está prometiendo a David: yo voy a establecer tu trono eternamente. Esta profecía está hablando primeramente a Salomón, pero no solo a Salomón. Salomón murió, ¿verdad? Él va a continuar este pacto, este trono eternamente. Está hablando que promesa que vino a Abraham, Isaac, Jacob y Judá seguirá también por medio de David, ¿verdad? Seguirá por medio de David. Muchos versículos hablan que este Mesías va a venir por trono, continuando trono de David. Vamos a ver algunos versículos. Veamos Isaías 9. Isaías 9. Isaías 9. Aquí también está hablando sobre nacimiento de Cristo. Capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién está hablando aquí? ¿A quién se refiere? Jesús, ¿verdad? Aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un hijo nació, pero él no es normal persona. ¿Por qué? Miren, él es niño, pero el principado, gobierno sobre su hombro tiene, y él se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Hombre es nacido, pero él se llamará, ¿qué? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es él? Jesús, ¿verdad? Y miren, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de ¿quién? David. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Él va a venir por medio del trono de ¿quién? ¿Descendencia de quién? De David. También vamos a ver el libro de Jeremías. Jeremías. Dolor de cabeza porque está buscando demasiados versículos. 32. Jeremías 33. Versículo 15. Miren, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. 17. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Este trono va a venir. Él va a brotar a David un renuevo de justicia. Así, Él va a venir por medio de David. ¿Quién es Él? Jesús. Él fue cumplido. Así que, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, ¿ustedes qué hacen? Mirando todo de genealogía. Ya, no importa. Capítulo 2, ¿verdad?
Ya, ¿quién engendró a quién? ¿Quién engendró a quién? No importa para mí. Pero para los judíos que estudian Antiguo Testamento, cuando ellos miran Mateo capítulo 1, ellos no pueden negar. Esto es palabra de Dios. ¿Cómo es posible que Jesús cumple toda esa genealogía? Mire, vamos a ver, Mateo capítulo 1. Aún Mateo capítulo 1, versículo 1 es suficiente evidencia de creer en Dios. Mateo capítulo 1, versículo 1. Aquí dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aún esto, los judíos están mirando. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Toda la Biblia está profetizando que iba a venir por Abraham, iba a venir por David. Y sigue, versículo 2. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá. Y a sus hermanos, ¿verdad? Y miren, también, versículo 4. Abraham engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. A Buz. Buz engendró de Ruth. Ober y Ober a Isaí. ¿Sí? Eso es milagro. ¿Sí? Que está cumpliendo las profecías, ¿verdad? Y versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto es cumplimiento también cumplimiento, ese es resumen de Antiguo Testamento, ¿verdad? Resumen de Antiguo Testamento. ¿Sí? Clara evidencia que Jesús cumplió las profecías de Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que, aún mirando genealogía, mirando que Jesús nació por virgen, es suficiente evidencia de creer que Él cumplió las profecías, ¿verdad? Pero eso solo es muy poco de muchas profecías que está hablando. La Biblia también habla que Él va a nacer en un pueblo, se llama Belén. Veamos, leamos Miqueas, libro de Miqueas. Aún estas profecías serán suficientes, pero hay más. Miqueas, Antiguo Testamento. Capítulo 5. Versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Quién? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está diciendo que Belén era un pueblo muy, muy pequeño. Era insignificante. No mucha gente reconoció. Pero aquí de Belén, ¿quién nació? ¿Quién creció en Belén? ¿Quién? Jesús, sí, pero ¿quién más? David, ¿verdad? David era de también Belén. Y Ruth casó con Buz. Y Buz era también hombre de Belén, ¿verdad? Así que nació David. Pero tú, Belén de Efrata, hubo también otro Belén en Galilea. ¿Sí? Así que está diciendo para aclarar. ¿Por qué? Si alguien dice, ¿sí?, el Mesías va a nacer en Washington. Hay dos Washington, ¿verdad? Washington aquí, ¿sí?, pero hay Washington en otra parte. Entonces, si nace en otra Washington, Washington, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber? Está haciendo más claramente. No en Galilea, pero Efrata. Belén, Efrata. ¿Sí? Pequeña para estar entre las familias de Judá. Muy pequeña, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Sí? Está hablando que Jesús, el unido, iba a nacer. Y también está diciendo, sus salidas son desde cuando principio. Él es el creador. Él es eterno desde los días de la eternidad. Dios va a venir. Dios va a venir, salir de Belén. Está hablando Jesús, ¿verdad? Jesús iba a nacer aquí. Así que todos los
escribas, fariseos, estudios bíblicos sabían que si Dios viene, Él viene a Belén, ¿verdad? Vamos a ver, Mateo. En Mateo hubo magos, ¿sí? Hubo magos que vinieron de este. ¿Cuántos magos? ¿Tres? ¿Tres? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver. Mateo, capítulo 2. ¿Sí? ¿Ustedes cómo creen que hay tres magos? Porque en fotos de Navidad, ¿verdad? En fotos de Navidad hay tres magos, ¿verdad? Pero la Biblia no habla que eran tres magos. Vamos a ver, capítulo 2. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí dice tres magos o unos magos. Unos magos. Entonces, sabemos que no era un mago, ¿verdad? Al menos dos. Pero puede ser 10, puede ser 20, puede ser 3, o también puede ser 50. La Biblia no habla cuántos, unos magos, ¿sí? ¿Verdad? No sabemos cuántos, pero ¿por qué en foto de Navidad siempre sale tres magos? Porque ellos dieron tres regalos. Vamos a ver. Veamos, capítulo 2. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mira. Quizás una persona trajo oro, otra persona trajo incienso, otra persona trajo mira. Por eso tres. Pero la Biblia no habla que eran tres, ¿verdad? Puede ser dos personas que traen tres regalos. Puede ser 5 personas que traen tres regalos, ¿verdad? No sabemos cuánto, ¿sí? Pero magos, unos magos. Ellos vinieron porque ellos vieron la estrella. Y ellos vieron, va a venir rey aquí en Israel. Por fe de Daniel y muchas personas, Daniel, Nehemías, estas personas, parece que también ellos pudieron creer y esperar en unido, en Mesías. Así que cuando ellos vieron la estrella, ellos pensaban, es la señal. Así que viajaron de muy lejos para adorar al rey. Pero ellos estaban buscando, no sabían. Así que fueron a los estudiosos de la Biblia. ¿Sí? Estamos buscando ese rey de la Biblia. ¿Dónde está él? Vamos a ver, versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sí? El prometido en la Biblia, ¿dónde está? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Yo soy rey, ¿qué está hablando? ¿Sí? Y toda Jerusalén con él. Así que él trajo sacerdotes, ¿sí? Principales sacerdotes, escribas, ¿sí? Expertos de la Biblia. Alguien está buscando a este rey prometido en la Biblia. ¿Dónde está él? ¿Por qué? Él quiere matarlo, ¿verdad? Verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y responde bien ellos. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profetas. En Miqueas dice, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos memorizaron bien. Según libros de los profetas de Miqueas, dijeron que iba a venir Dios en Belén. Así que si va a Belén, podrá encontrarlo. Pero ellos eran expertos de la Biblia, pero ellos fueron a adorar. No, están allí, pero ellos no están yendo a adorar, ni estaban esperando. ¿Sí? De conocimiento saben bien, pero no están esperando, no están adorando. Sí. También puede haber cristianos así. Según la Biblia, segunda venida de Jesús está cerca. Él vendrá, rey vendrá. ¿Sí? Como el rey viene, como hemos aprendido en invierno, retiro. Pero sabemos, memorizamos, damos testimonio. Pero puede haber los cristianos que no están esperando. No quiere que venga Jesús y no quiere adorar a Dios. Solo con conocimiento. Su vida
cómo viviría eternamente en este mundo. Quizás está poniendo toda su esperanza. Puede haber cristianos como ellos. Ellos me estaban bien. Puede ir allí. Allí era rey que viene. Allí era Dios. Pero ellos no fueron. Solo los magos, ¿verdad? Los magos. 3 magos. No, unos magos, ¿verdad? Unos magos. Ellos vinieron de muy lejos para adorar, ¿verdad? Así, ellos fueron a Belén y lo encontró. Lo adoró. Dio oro, incienso y mira. Esto fue también cumplido, ¿verdad? Pero José y María, ¿sí? Ellos viven ¿dónde? ¿Belén? No, ellos no vivían en Belén. Ellos vivían en Nazaret. Nazaret, pero ¿qué pasó? La Biblia habla así. Capítulo 2. Capítulo 2 de Lucas, perdón. Si ellos hubieran quedado en Nazaret y habría dado a luz en Nazaret, entonces la Biblia no se cumple. Pero algo pasó. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Miren. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de casa y familia de David. Miren, ¿qué pasó? Hubo censo. Es que Judea era colonia de Roma durante ese tiempo. Así que Roma, el rey César, ¿sí?, mandó a toda la gente a regresar a su pueblo, su casa, para registrar, para hacer censo. Así que, aunque José y María eran tribu de Judá, ellos están viviendo en Nazaret. Nosotros también hemos nacido en diferente lugar, pero vivimos aquí en Washington, ¿verdad? Entonces, ¿sí?, está diciendo tiene que regresar a su casa para registrar. Entonces yo a Corea, algunos a Bolivia, algunos a El Salvador para registrar. Y María estaba embarazada. Es muy difícil viajar tanto, pero no tiene opción, ¿verdad? Así que tuvo que ir. Si hubiera dado a luz en Nazaret, la Biblia no se cumple, pero tuvo que ir. Y mientras mucha gente estaba viajando, así que todo moteles está lleno, porque la gente está viajando mucho, ¿verdad? Sí, durante Thanksgiving, cerca de Kentucky, todo hoteles está lleno. ¿Por qué? Nuestros hermanos y hermanas, ¿sí?, están reservando. Así que está lleno. Así, durante este tiempo, todo lugar, no hay lugar de ir. Así que por favor, ¿tiene lugar? ¿Tiene algún lugar? No hay ningún lugar. Así que, ¿dónde dio a luz? ¿Dónde dio a luz? Capítulo 2, versículo 6. 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en las pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Dónde acuesta pesebre? ¿Quién acuesta en pesebre? Animales. Pero Jesús, ¿sí?, fue acostado en pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús es el creador, rey de reyes, Dios todopoderoso, pero él vino donde, no en palacio como rey, él vino en pesebre. Qué tan humilde es Jesús, ¿verdad? Qué tan humilde. Podemos ver la humildad de Jesús. Así que nació en Belén. Y después de esto, regresó a Nazaret, ¿verdad?, para vivir. Entonces, podemos ver el cumplimiento de la profecía. Y mientras Herod luego oyó que magos no regresó a decir, ¿sí?, ellos encontraron con Jesús. Entonces, él está muy enojado. Ellos me dieron que iba a decirme porque quería matar, ¿verdad? Y ya está muy enojado, así que mandó a matar todos los bebés bajo 2 años. Bajo 2 años. Así que hubo grande muerte a los
bebés. Y la Biblia ya estaba profetizando que iba a pasar esto. Miren, Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, versículo 15. Versículo 15. Está diciendo: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos. ¿Por qué? Perecieron. Aquí durante ese tiempo, cuando Jeremías fue escrito, Raquel no estaba vivo, ya murió, ¿verdad? Hace mucho tiempo en el libro de Génesis. Pero aquí no está hablando literalmente de Raquel está llorando, pero está hablando mamá, todos mamás de Israel. Durante ese tiempo hubo fue conquistado por Babilonia. Aquí todo Judas fueron cautivados. Entonces, incluso los niños fueron cautivados, incluso los niños fueron matados. Así que muchas mamás estaban llorando este tiempo. Y mientras está hablando del lloro de las mamás en Israel durante ese tiempo, está profetizando. En el futuro también habrá muchas mamás, Raquel, muchas mamás que están llorando por sus hijos porque perecieron. ¿Sí? Y esto fue cumplido ¿dónde? En el tiempo de Jesús, ¿verdad? Eso también fue cumplimiento de la profecía, cuando Herod mandó que matara a muchos hijos. Y la Biblia habla que durante este tiempo, ¿dónde estaba Jesús? Por Espíritu Santo fue llevado a Egipto, ¿verdad? Para huir. Y luego regresó. Oseas 11, versículo 1 también habla. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando que saldré de Egipto, su hijo de Dios. Y regresó a Nazaret a vivir. Entonces, podemos saber que la Biblia profetiza sobre la vida de Jesús. Hoy, aun viendo nacimiento de Jesús, podemos saber Jesús cumplió las profecías, ¿verdad? Sí. Y siguiente vez vamos a seguir aprendiendo sobre cumplimiento de profecías por medio de vida de Jesús. En el libro de Daniel, capítulo 9, habla cuándo iba a nacer Jesús también. ¿Cuándo iba a nacer? Eso también es muy grande profecía. Así que necesitamos más tiempo. Yo no puedo explicar en 5 minutos. Necesito explicar en como 30 minutos para entender. Sobre esto también vamos a aprender próxima vez. También habla que Él iba a preparar un mensajero antes de la venida de Jesús. También sobre su ministerio, sobre su muerte, sobre su resurrección. Detalladamente es profetizado. Entonces, podemos saber, mirando esto, que toda palabra de Dios va a ser cumplido. Últimamente vamos a regresar a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 18. Leamos juntos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hay que recordar, toda letra de la palabra, toda palabra de escritura va a ser cumplido. Ya ha sido cumplido y va a seguir siendo cumplido. Entonces, ¿sí? De nuestra vida, ¿en dónde debemos invertir nuestra vida? En la palabra de Dios. La palabra no cambia. Perdón, yo dije último versículo, otro más. Primero de Pedro, capítulo 1. Es importante entender que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Para siempre. Así que debemos confiar en la palabra. Debemos invertir nuestra vida confiando en la promesa de la Biblia para recibir cumplimiento de bendición prometida en la Biblia. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 23 y 24.
23 a 25. Leamos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Muchas cosas, todas las cosas en el mundo se caen, ¿verdad? Si miren, si trae una flor muy hermosa, ¿verdad? Muy fresco, pero si pone en casa por como una semana que pasa, se cae, ¿verdad? Aún nuestra hermosura pasa un tiempo que pasa, se cae, ¿verdad? Sí, cuando visito a los hermanos, ¿sí? Tiene su foto cuando tenía 30 años, cuando tenía 20 años, cuando tenía 15 años. ¡Oh! Se ve muy guapo, ¿sí? ¡Oh! Y ahora, ¿qué pasó? Se cae, ¿verdad? Nosotros nos caímos, ¿sí? Pasando tiempo. Pero, ¿qué no cae? La palabra de Dios. Palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿dónde debemos invertir nuestra vida? En la palabra, que es para siempre, ¿sí? Que es para siempre. Así que, recordando que toda la palabra va a ser cumplida, debemos poner nuestra vida confiando en la Biblia. Tenemos que tener la confianza que la palabra se cumple enteramente. Y viendo la bendición que es prometida en la Biblia, debemos seguir confiando en la palabra, obedeciendo la palabra para recibir la bendición que promete la palabra. Continuamente vamos a seguir aprendiendo sobre Jesús, quien cumplió profecías de los profetas. Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias. Gracias por permitirnos este tiempo de aprender tu palabra para que tengamos más fe fuerte en confiar en tu palabra y vivir en tal manera. Dios, por favor, ayuda a nuestros hermanos, hermanas a tener más grande fe. También, a pesar de dificultad y obstáculos que tienen en su vida, por favor, ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra y vivir la vida superando dificultades en nuestra vida. Oramos para también seminario bíblico que empieza el 19 de enero. También oramos para el seminario bíblico que empieza en 2 de febrero, que une nuestro corazón junto para predicar el evangelio, para que más almas puedan regresar a ti y recibir salvación. Así que para ese propósito, danos salud espiritual y física para cumplir tu voluntad. Y en este año 2026 queremos vivir la vida que agrada a nuestro Señor y glorificar tu nombre. Por favor, ayúdanos y por favor, agrada nuestro corazón. Gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén.